Bien, Mateo capítulo 25. De alguna manera misteriosa, de alguna manera curiosa, el Señor en el mes de enero, sin darme cuenta, me dirigió a temas de servicio. No estaba preparado de esa manera. Y la mayoría de los temas que dimos este mes de enero, repito, fueron acerca del servicio, diferentes aspectos, diferentes ideas, metodologías, estrategias. Y hoy día, en la mañana, quiero tocar un tema que le hemos puesto por título: si viniera hoy el Señor, ¿me diría, ven, buen siervo y fiel? Repito, si viniera hoy el Señor, ¿me diría Él a mí, ven, buen siervo y fiel? Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Cosa curiosa, va a ser expositivo este día, el tema. ¿Qué quiere decir, pastor, expositivo? Gracias, pastor Jerry. Significa que vamos a tomar verso por verso. Literalmente vamos a ir de versículo en versículo. No tengo costumbre de predicar de manera expositiva. Pastor Jerry predica de manera expositiva y yo predico de manera temática. Ninguna de las dos es incorrecta. Las dos son estrategias o técnicas para enseñar y están bíblicamente correctas. Bien, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, tenga cuidado con los peros. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor. Y aquí vienen las excusas, ¿cierto? Típicas, excusas humanas. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias por este primer día de la semana. Gracias porque nos permite congregarnos en el nombre que es sobre todo nombre, nombre sobre el cual más temprano que tarde se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, Padre, cada ser humano tendrá que reconocer, a la buena o a la mala, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey, que Cristo es el soberano, que Cristo es el dador de la vida. Y algunos lo reconocerán siendo salvos, y otros lo reconocerán siendo condenados por no haberlo conocido y recibido y aceptado antes de partir de este mundo. Bendice, Señor, ahora tu palabra. Esta enseñanza preventiva, esta enseñanza que trae advertencia, esta enseñanza que trae desafío y esperanza para que el siervo bueno y fiel. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela. Dame libertad, oh Señor, para predicar con amor, con misericordia, con denuedo, con ahínco, con desafío, con palabra de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, Cristo mismo hará un llamado. La Biblia nos enseña diferentes tipos de llamados. Llamado a salvación, llamado al servicio, llamado a consagración, llamado al arrepentimiento. Aquí tenemos otro llamado. Más temprano que tarde Cristo viene. Repito, más temprano que tarde Cristo viene. Y Él al venir hará un llamado de manera especial a sus siervos. Cristo mismo hará un llamado. ¿A quién? Buen siervo. Ven, buen siervo. El término siervo allí es doulos en griego. Esclavo, sirviente, colaborador. Algunos le dicen trabajador, servidor. Ven, buen siervo. ¿Por qué es llamado buen siervo? ¿Por qué? Porque dice la siguiente frase, fiel. Ven, buen siervo y fiel. Por causa de su fidelidad, oiga bien, por causa de su fidelidad, no por causa de su capacidad, sino que por causa de su fidelidad es llamado buen siervo. Porque si fuera por capacidad, habríamos muy pocos buenos siervos.
Me parece que primero a los Corintios, Pastor Jerry, me parece que primero a los Corintios capítulo 4 dice, es necesario que los colaboradores sean hallados, ¿qué? Fieles. Sobre nuestra fidelidad trabajamos, laboramos, servimos a Dios. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Simplemente esto. Todo lo que hacemos para Dios es poco comparado con lo que viene. ¿Me explico? Por eso dice, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Hoy, terrenalmente hablando, humanamente hablando, temporalmente hablando, en el sentido espiritual, bíblicamente hablando, como siervo de Dios, el Señor nos ha dado bienes, pero humanamente hablando son pocos, aunque nos parezca mucho a nosotros. Pero comparado con lo que viene, con lo que Él nos va a dar, con lo que Él nos va a entregar, no es nada lo que hacemos ahora. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta parábola, pastor, ¿qué es una parábola? Parábola es una enseñanza celestial con principios celestiales, pero ilustrado de una manera terrenal, ficticia, pero son principios reales. Esta parábola pertenece al grupo de enseñanzas dichas, declaradas, entregadas, reveladas, explicadas, una vez salido del templo del Señor. Permítame decirle esto, dicen los que dicen que saben y que han estudiado los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuánto? No, uno, dividido en 4 partes. Es un evangelio que está enfocado en 4 puntos de vista distintos. No se equivoque. Son los mismos evangelios, pero uno habla de Cristo Rey, otro habla de Cristo Dios, otro habla de Cristo humano y otro habla de Cristo divino. ¿Me explico? Pero todos es un evangelio. Los que conocen mejor que uno, saben griego, saben hebreo, al estudiar el evangelio, ya sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, han descubierto que Cristo dio unas charlas largas de temas, de enseñanzas, de predicaciones en diferentes lugares. Por eso que Mateo capítulo 5, 6 y 7 se enseña tradicionalmente como el Sermón del Monte. Y son 3 capítulos, pero una vasta, grande enseñanza. Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 13, que estaba yo mirando anoche, justamente estaba terminando el capítulo 13, porque yo leo mi Biblia desde Génesis al Apocalipsis en orden. Voy en Mateo capítulo 13, ayer terminé el capítulo 13. Al comenzar el capítulo 13, dice que Cristo empezó a enseñar a orillas del mar. Entonces, algunos le podrían llamar el sermón a orilla del mar. Y ahí dio varias enseñanzas. Mateo capítulo 24, 25 y 26 corresponderían a los sermones o al sermón de Cristo fuera del templo. Yo entiendo, y no estoy haciendo violencia a la palabra de Dios, que hay una serie de sermones que Cristo dio dentro del templo. Y también hay una serie de sermones, de enseñanzas, de prédicas que Cristo dio fuera del templo. Mateo capítulo 24, para que entienda. Mateo 24, 1.
cuando Jesús salió del templo. ¿Ve? Ahora escúcheme bien. Mateo 24, Mateo 25 y Mateo 26 corresponde a sermones, a enseñanzas escatológicas. Pastor, estás usando palabras muy grandes. La verdad que sí, que ni yo las entiendo. ¿Qué dijiste, pastor? No sé, pero suena bonito. Mateo 24, 25 y 26 corresponde a un grupo de enseñanzas específicas que tienen que ver con los tiempos finales, con la segunda venida de Cristo. Mire, Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, bueno, algunos le pueden decir los sermones del monte de los olivos, ¿cierto? Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor, en el versículo 4 en adelante, capítulo 25 y capítulo 26, da una serie de enseñanzas de carácter escatológico, preventivos, que nos advierten, que nos preparan para lo que viene, que algunos dicen que ya comenzó. Esto fue dicho, esto fue enseñado 2000 años atrás y fracción. Y ya en aquel tiempo la iglesia esperaba que Cristo viniese ya. Y ya han pasado poco más de 2000 años. Si en aquel tiempo esperaban que Cristo viniera, ¿cuánto más debemos esperar nosotros hoy? Porque Cristo viene más temprano que tarde. No se equivoque y no piense negativamente en lo que está sucediendo alrededor del mundo. Porque todo lo que está sucediendo alrededor del mundo es un plan perfecto que tiene el Dios creador para consumar todo su plan maravilloso y perfecto para su gloria y para su pueblo. Y todo está, como dice, ¿dónde está el maestro Roque por ahí? ¿Dónde está? Ahí está. Como dice el maestro Roque, pastor, todo va así como en sentido, como un embudo. Así el Señor está preparando todo como un sentido de embudo. Y estamos cerca. Y por eso que debemos prestar atención. Bienaventurado aquel que toma en cuenta la profecía, dice la Biblia. Así que esta parábola pertenece al grupo de enseñanza en el marco, en el contexto de las verdades del fin de los tiempos. Por lo tanto, esta parábola pertenece al grupo de enseñanza de carácter escatológico, que nos deberían alertar, el vivir preparados, el vivir vigilantes, el vivir alertas, el vivir listos para cuando las señales se comiencen a cumplir. Óigame, soy de los que creo que las señales se están cumpliendo. Es que no es casualidad que Israel esté en guerra con todos esos países. No es casualidad que cada día más lo rodean sus enemigos. Como enseñamos el miércoles pasado brevemente, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 13 y Zacarías capítulo 14. Lea esos capítulos. Zacarías 12, 13 y 14. Y vea el plan maestro de Dios para Israel y para las naciones y para Jerusalén. Allí dice que todas las naciones van a rodear a Jerusalén. Egipto que por años no ha querido meterse en problema con Israel porque aprendió que siempre pierde. Hermano,
Egipto viene perdiendo con Israel y con el Dios de Israel. Allá con Faraón, con Moisés, y no ha aprendido la lección. Dios a través de Israel le dio una pela a Egipto en la guerra de 1948, le dio una pela a Egipto en la guerra de 1967, le dio una pela a Egipto en el año 1973 y de ahí firmó un acuerdo de paz con Israel, paz por tierra, 1982. Y de ahí en adelante Egipto no ha querido meterse más con Israel, pero ahora se le olvidó el pasado. Tonto es aquel que olvida el pasado. Tonto es aquel que no toma en cuenta las experiencias de ayer para vivir hoy mejor mañana. Y ahora todos los cañones de Egipto se han movido a la frontera sur de Israel, en el norte de Egipto, en la península del Sinaí. Y Egipto está llenando de todo tipo de armamento de alto calibre, haciendo trincheras. Y cuando Israel le ha preguntado a Egipto, ¿por qué están haciendo eso? No, tú sabes que por si acaso, nada importante. Oye, si no es nada importante, ¿por qué están moviendo ese armamento de alto calibre? Es porque faltaba, geopolíticamente hablando, teológicamente hablando, proféticamente hablando, falta que Egipto se alinee en contra de Israel de manera directa. Porque el norte de Israel ya está, en el norte está el Líbano, con Hezbollah, está Siria, con todos los rebeldes que hay ahí. En el lado oeste está Jordania con todos esos rebeldes. En el lado oeste está el mar Mediterráneo y faltaba el sur con Egipto. Y ya Egipto se está alineando porque las señales las estamos contemplando. Debemos de prestar atención a las señales de los tiempos. Esta enseñanza tiene que ver contigo y conmigo. Para que estemos alertas, para que estemos preparados, porque Dios no juega, Dios no miente, su palabra es real, su palabra se cumple. Y debemos estar preparados. Eso no significa que llegue a tu casa y te eche a morir. Ay de mí, pobrecito, ¿qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con Carmelo, con el perro? ¿Qué va a pasar? Nada, rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo en oración para que ores por tu familia, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y prepárate para la venida del Mesías, porque la primera vez vino como cordero a ser humillado, a ser torturado, a ser herido, a ser asesinado. Gloria a Dios que al tercer día resucitó para que tú y yo pudiésemos creer en Él para ser salvos. Pero ahora viene como juez y Señor. Y dice que viene a reinar con mano de hierro a las naciones, con vara de hierro. Porque la única forma que el ser humano pueda ser controlado, si a nosotros nos dieran libertad para hacer lo que quisiéramos, ninguno de nosotros estuviese aquí. Se necesita, lamentablemente, se necesita control. Y Cristo viene y nos dejó enseñanzas. Dice que cuando Él venga, nos va a decir, espero, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, mira, en lo mucho te pondré. Entonces, esta enseñanza es para que estemos alertas, preparados, vigilantes, listos, para cuando las señales comiencen a cumplirse, para cuando Cristo se lleve a su iglesia en el levantamiento, en el sacamiento, en el rapto, como le llaman algunos. Yo creo en el rapto. Yo creo que Cristo va a sacar su iglesia en el momento oportuno. Algunos no creen en el rapto.
tienen derecho a estar equivocados. Juan capítulo 14, 1 Corintios capítulo 15, Tesalonicenses capítulo 4 y algunos pasajes en Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2 y algunos pasajes en Apocalipsis enseñan que la iglesia va a ser sacada, raptada, secuestrada. Es decir, la iglesia está aquí. Este micrófono representa a la iglesia y cuando Cristo venga, Cristo va a tomar su iglesia y la va a sacar. Y se la va a llevar con él. De manera abrupta. No estoy diciendo de manera violenta ni hiriente, pero de manera abrupta, fuerte, va a tomar su iglesia y la va a sacar. Algunos dicen que antes de la tribulación, otros dicen en medio de la tribulación, otros dicen después de la tribulación. Yo el único consejo que te doy, si tú estás en Cristo, no te preocupes si va a ser antes, en medio o después, porque tú te vas con él igual, el que ha creído en Cristo. No tengo capacidad para determinar y he decidido no determinar si antes, en medio o después. Pero de hecho, Cristo viene. Así que, amados, esta parábola tiene que ver con cada uno de nosotros. Es en razón a lo que se nos entregó como bien del Padre, por medio de lo cual deberíamos estar sirviendo a Dios. Por favor, acompáñeme en este viaje escritural para adentrarnos en la enseñanza bíblica espiritual. Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos, hay un reino celestial, eternal, espiritual, gobernado por Dios. El reino de los cielos. Y Cristo vino a anunciar el reino de los cielos. Cristo vino a preparar todo para el reino de los cielos. La iglesia es parte de esa preparación. Somos parte de que por medio de la predicación del Evangelio estamos preparando el camino final para que se instaure el reino de los cielos. Soy de los que creo que hay un milenio. No soy de los que creo que estamos en el milenio, porque las características del milenio no se parecen en nada a lo que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, no hay una etapa en la historia de la humanidad que se parezca a las características bíblicas del milenio. Por eso soy de los que creo que la Biblia sí enseña acerca del milenio, pero el milenio viene, no está todavía. Y nosotros con la predicación del Evangelio y con el servicio a Dios, de alguna manera somos parte de esa preparación. Y el Señor nos ha dado la capacidad y todo lo de Él para que trabajemos en pos del reino de Dios. Porque el reino de los cielos es decir, y aquí viene la parábola y el ejemplo, es como un hombre que yéndose lejos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Para mí ese es Cristo. De una manera simbólica, por decirlo así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Cristo nació, Cristo vivió, Cristo enseñó, Cristo mostró el reino en su persona, en sus palabras, en sus acciones, en sus enseñanzas. Y luego, cerca de los 33 años, Cristo fue muerto y se fue. Fue muerto, al tercer día resucitó y la Biblia dice en varios pasajes del Nuevo Testamento que habiendo Cristo resucitado, fue y se sentó a la diestra del Padre. Para mí
Esta frase implica lo que implicó Cristo y toda su obra. Y se fue. Y habiendo resucitado fue y se sentó a la diestra del Padre. Al irse lejos y por X tiempo, Dios daría la oportunidad para que nosotros, los creyentes, sus siervos, pudiésemos actuar y mostrar lo que somos. Pastor, que somos siervos de Dios. Cristo se fue. Dejó a los apóstoles, a los padres de la iglesia y todo lo que venía después de los padres de la iglesia hasta el día de hoy. Nosotros, Cristo se fue y nos dejó la gloriosa tarea, la magna tarea de seguir preparando, cimentando el camino del reino de los cielos cuando Cristo venga. Por eso predicamos, por eso hacemos, por eso servimos. Por eso trabajamos. Por lo tanto, Cristo se fue y nos deja la oportunidad a nosotros para que podamos demostrar lo que somos, o siervos fieles o siervos infieles. Porque todos, o la mayoría, comenzamos bien. La cuestión es, ¿me mantengo sirviendo bien? La cuestión es, ¿terminaré mi servicio que comencé bien? Gozosos por aquellos que aprovecharon el tiempo y la oportunidad de servir a su Señor. Triste, perturbante, inquietante y doloroso aquellos que no aprovechamos la oportunidad de servirle con fidelidad. Es interesante que Mateo 24:48 dice que el Señor tarda en venir. Es interesante que Mateo 25:5 dice, tardándose el esposo. Es interesante porque Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Es decir, en estas enseñanzas de Mateo 24:25, se enseña que el Señor, el dueño de la viña, el jefe, sale y se va por un tiempo. Es lo que ha hecho Cristo. Se fue por un tiempo. Se fue por un momento. Eso no te da derecho a ti y a mí a hacer lo que queremos. Porque Él está pendiente. Él sabe lo que somos, Él sabe lo que hacemos. Y Él sabe lo que hemos dejado de hacer, sabiendo que lo pudimos haber hecho. Así que, por causa de que se iba de paseo, de vacaciones, un viaje de negocio, un viaje de descanso, lo que sea, llamó a sus siervos preparados y supuestamente dispuestos para que se ocuparan de sus bienes, de su obra en la tierra, preparar el reino. El principal, el dueño, sin lugar a dudas que se fue confiado, se iría confiado. Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Cuando se fue, inmediatamente antes de irse, llamó a sus siervos. Por causa de que se iba, los llamó, los juntó, habló con ellos. Se iba, pero recuerda, no por siempre. Y dice que llamando a sus siervos, ¿para qué los llamó? Y les entregó sus bienes.
el dueño de la viña, el dueño de la tierra, el Señor, sabiendo que ya se iba, llamó a sus siervos, los saludó, les dio las gracias, los alentó, los animó. Y le dijo, mira, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde esto. Yo me voy, trabájenlo porque vengo pronto. Les entregó sus bienes, bienes de Él, para que nosotros los pudiésemos trabajar. ¿Qué es un talento? Esta es la parábola de los talentos. Hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que es una moneda, algunos dicen que es una medida. Quizás Roque recuerda en aquel tiempo. Hermano Roque, yo no vivía en ese tiempo, así que no sé si usted se recuerda, hermano. Al caso importa, pero no para la enseñanza que estamos dando. Eso lo vamos a dejar para el seminario, para los teólogos. A mí me importa el aspecto práctico de la vida cristiana siempre. La cosa está que el Señor a sus siervos los llamó, los saludó, les entregó sus bienes del Señor a ellos para que fuesen buenos mayordomos, fieles, prudentes, que los trabajasen, y se despidió de ellos y se fue y dijo, bye bye, sillolero, nos vemos pronto, y se fue, haciéndolos responsables a ellos de lo que hacían con lo que el Señor les entregó. Cada uno de nosotros es responsable de lo que Dios nos dio, de lo que Dios nos entregó. Jesús dejó a un grupo de hombres con la más noble tarea de ser parte en fomentar y preparar un pueblo para el regreso del Señor, del amo, cuando instaurara de forma real y definitiva el reino de los cielos. Así que Él llamó a sus propios sirvientes, aquellos que por su propio consentimiento fueron nombrados entre sus servidores. Y a estos, sus propios sirvientes, les entregó sus bienes. Oiga bien, el Señor les entregó sus bienes. Nunca han sido, son ni serán nuestros bienes, sino de Él. Por lo tanto, para ser utilizados por medio de nosotros, para Él, para gloria de Él, para el servicio de Él, para la obra de Él, para el reino de Él. Así que, si somos siervos de Cristo, nuestras habilidades, nuestras capacidades, dones, talentos, son de Él. Él nos las ha prestado para que se empleen para Él. En ese concepto se mueve esta enseñanza. Versículo 15. Veamos entonces esta parte. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. A uno dio 5, a otro 2 y a otro a 1. Es decir, cada siervo de Dios. No estoy hablando de pastores, aquí estoy haciendo una aplicación general para todos, porque todos somos responsables. Escúchame, yo hago mi parte y más vale que la haga. Pastor Jerry hace su parte, más vale que la haga. Tú estás llamado a hacer tu parte, más vale que la hagas. No, pastor, lo que pasa es que tú trabajas tiempo completo en la obra, pero pastor Jerry no trabaja tiempo completo en la obra y hace su parte. Y tiene tremenda responsabilidad en ese manicomio allá en New Jersey, lleno de muchachos locos, esa academia cristiana. Claro, él es el principal loco, por supuesto.
pero Él hace su parte. Todos somos llamados a hacer nuestra parte en nuestra capacidad, en nuestras circunstancias. Nadie tiene excusa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí somos llamados mayordomos, aquí somos llamados administradores de los bienes de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de la obra de Dios, para preparar el camino del Señor. Porque viene cada uno según el don que ha recibido. Y según esta enseñanza, a uno le dio ¿cuántos? 5. ¿Y a otro le dio cuánto? ¿Y al otro le dio cuánto? 1. ¿Y al otro cuánto le dio? ¿Por eso crees que tienes excusa porque no le dio nada? Sí, a todos dio algo. ¡Hereje! ¿Por qué dicen nada si la Biblia no dice eso? A todos se nos dio. Qué maravilloso jefe. ¿Cuántos jefes nos mandan a hacer un trabajo? En el trabajo donde estamos, oficina, taller, lo que sea, y te mandan a hacer el trabajo. Jefe, pero falta esta herramienta. Jefe, falta esto otro. Búscatela. Y te exigen que hagas y no te dan ni la capacidad ni la herramienta. Qué maravilloso jefe es nuestro Dios, que no solamente nos da la tarea, sino que nos da la herramienta, sino que tenemos la capacidad y nos da de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Alguien dice amén? Ese es nuestro Dios. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos las pilas. Por eso que Él es severo castigando. Por eso que Él es severo sentenciando. Porque nadie tiene excusa. Porque nos ha dado todo lo necesario para hacer la obra. Dice 14, porque el reino de 15, a uno dio 5 talentos, a uno 2 y a otro 1. A cada uno dio, pero ¿cómo le dio? De acuerdo a su capacidad. El Señor es perfecto y es maravilloso. Nos entregó dones de acuerdo a nuestra capacidad. Dios no te va a dar el don del pastorado o de predicador si tú no tienes la capacidad para predicar ni a enseñar. Por esta iglesia han pasado pastores y han pasado predicadores que predicaron 5, 6, 7, 8, 10 sermones y no recuerdo nada de lo que enseñaron. Pero a veces ha pasado uno y ha dado tremenda enseñanza porque tiene esa capacidad, tiene ese don. Y enseña lo que tiene que enseñar y queda grabado en nuestros corazones. ¿No es verdad? Ahí andaba uno con un pedazo de pan haciendo una ilustración. Lo único que recuerdo es que sacó un pan e hizo una ilustración. Lo único que recuerdo porque cuando vi el pan me dio hambre. ¿Qué enseñó? No sé lo que enseñó porque no tiene don para enseñar. Sandy se ríe. ¿Por qué se ríe Sandy? ¿Conoce quizás ese elemento? Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Escúchame, Él no se equivoca lo que te dio. Ni se equivoca la cantidad que te dio.
Porque de acuerdo a mi capacidad, Él es perfecto. Él es un soberano. Él es un Señor perfecto. Es un jefe perfecto. Es un maestro perfecto. Es el dueño de todo perfecto. Todos recibieron una específica cantidad de talentos de acuerdo a sus capacidades. Por causa de esto, nadie debe de tener excusa de no saber qué hacer con el talento que se le entregó, porque el Señor entregó talentos sin desperdicio alguno, pues fueron entregados a gente calificada, preparada, capacitada. Con la diferencia que a unos se les entregó más, a otros se les entregó menos. A ver, hermano Rafael, hermano Margarito, vengan, y los llamé aquí, y creo que el hermano Natanael tocó una parte del himno, y le dije, canten. ¡Ah! Hermano, no, salga, a ver el otro, venga, canten. Yo andaba buscando un director de música, y cantó el otro. ¡Ah! Hermano, sigan haciendo lo que están haciendo. No pueden dirigir música. No pueden. Y punto. Pastor, tú nos ofendes con habernos rechazado. Su inmadurez le hace ofenderse porque tiene que entender que Dios no le dio el don de la música, la capacidad de la música. Y punto. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Voy a preparar un tema. El Señor puso en mi corazón de ayer para hoy. Ahora en febrero vamos a hablar de los creyentes maduros e inmaduros, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, capítulo 3. Y vamos a hablar cuáles son las características del maduro y cuáles son de las del inmaduro. Y el inmaduro es aquel que se enoja porque quiere hacer algo, pero que no tiene el don ni la capacidad para hacerlo. Y cuando se le dice que no, se enoja. Entonces, lo que Dios le mandó a hacer no quiere hacer, porque quiere hacer lo que Él quiere hacer. Óyeme, aquí hay pastores que el Señor les ha desarrollado ese discernimiento para saber quiénes. ¿Me explico? ¿Qué hacer? ¿Quiénes hacer? Y vamos probando. Pastor, tengo 15 años y yo quisiera enseñar. Posiblemente si nunca has enseñado es porque Dios no te dio el talento, y no tiene capacidad para enseñar. O quizás no tiene la fidelidad. Tiene a lo mejor la capacidad, pero no tiene la fidelidad. Que ese es un problema serio. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego de esto dice que se fue lejos. Sea donde se fuera. Sea por el tiempo que fuera. Esto no significaba ni significa de ninguna manera que el Señor al irse se ha desatendido, se ha olvidado o se ha descuidado de su obra, de su mandato, de su acción delegada, de su acción entregada, de su acción encomendada. Repito, por el hecho que se haya ido no significa que el Señor, oiga bien, no significa de ninguna manera que el Señor se desatendió de su obra, se olvidó de su obra, se descuidó de su obra, se descuidó y olvidó su mandato y olvidó su acción delegada, su acción entregada, su acción encomendada. No, Señor. El Señor está pendiente de lo que hizo contigo y conmigo. Y Él sabe lo que hizo conmigo y contigo. El hecho de que Él se haya ido lejos no significa que esté desatendiendo su obra. Él está consciente de todo lo que pasa en la ancha faz de la tierra, porque somos creación de Él. Y somos parte de la obra de Él.
Como dicen algunos, no, el Señor se fue y está lejos y ya se olvidó de nosotros. No, somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Él no se olvida de nosotros. Y Él conoce y sabe lo que le dio a cada uno. Repito, Él conoce y sabe lo que le dio a cada uno. Entonces, veamos. Y luego se fue lejos. Así que, ¿qué hicieron los siervos? Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Los 2 primeros, habiendo recibido sus respectivos talentos, de acuerdo a su capacidad, habiéndose ido su señor, el dueño de los talentos, sin pérdida de tiempo, oiga bien, sin pérdida de tiempo, comenzaron a trabajarlos, a invertirlos, a multiplicarlos, de tal manera que dieran el fruto de acuerdo al trabajo realizado y de acuerdo a lo que esperaba su Señor. Si el Señor a mí me dio 7 talentos, es porque Él sabe que yo tengo la capacidad de trabajar y multiplicar esos 7 talentos. Si no lo multiplico, es porque no trabajé, o porque no fui fiel, o porque no trabajé bien, y el Señor me va a pedir cuenta, porque por lo menos espera que los 7 que me dio, yo lo multiplique por otros 7. Por lo menos. Por lo menos. Porque nos puso todo para hacer. ¿O tú crees que el Espíritu Santo es, como dicen los testigos contra Jehová, tú crees que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa, como dicen ellos? ¿Qué es una fuerza activa? Yo tengo este espejuelo en mi mano y una fuerza activa es cuando traslado este espejuelo de un lado a otro. Ahí se activó la fuerza, una fuerza activa. Para los testigos contra Jehová, el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa. Doña Irma lo sabe porque ella estaba en los testigos contra Jehová. Y por misericordia está en la obra de Dios. Y tuve que ir a la casa de ella, junto con Lili, la esposa del pastor Jerry, y tuve que juntarme con los testigos, y después de escuchar su charla tonta, antibíblica, incorrecta, agarré la Biblia y les prediqué, y salieron llorando esa gente, y nunca más volvieron a la casa. Dígame si no es verdad. Llorando salieron por enseñar cosas tontas, antibíblicas. Enseñar de un libro lo que es de Dios, cuando Dios nos dejó un libro que es la Biblia, nada más. Dios nos dejó el Espíritu Santo para que con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos dejó una iglesia, para que con la ayuda de la iglesia, nos dejó pastores para que con la ayuda de los pastores, nos dejó la Biblia para que con la ayuda de la Biblia podamos hacer la obra. Nadie tiene excusa. El Espíritu Santo sí es una fuerza activa, pero más que una fuerza activa, es una persona. Enseña, se entristece, frena, avanza, no vayas, quédate quieto. Y tiene una cantidad de atributos que es una persona. Por eso creemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. 3 diferentes personas, un solo Dios. Al que tiene 5 talentos, fue, lo trabajó y lo multiplicó. Gloria a Dios. Al que tenía 2, hicieron lo mismo. Por lo tanto, sin pérdida de tiempo, como ya acabo de decir, habiéndose ido el Señor, estos personajes se pusieron las pilas y comenzaron a trabajarlos, a invertirlos, a multiplicarlos, de tal manera que dieran el fruto de acuerdo al trabajo realizado y dieran el fruto de acuerdo al trabajo esperado por Dios. Él está esperando que tú rindas de acuerdo a lo que Él te dio. Repito, Él está esperando que tú trabajes, inviertas y rindas de acuerdo a lo que Él te dio, de acuerdo a tu capacidad. Amados, no perdamos el tiempo.
No mal invirtamos el tiempo que Dios nos dio. No nos entretengamos en cosas mundanales, temporales, ficticias y pasajeras, sino lo que sea justo y necesario. Porque, Pastor Jerry, tenemos que comer. Hay que pagar la renta. Yo no te lo puedo pagar. Hay que trabajar, pero que no mal invirtamos el tiempo indebidamente, porque los tiempos que vivimos son cortos, son malos. Por lo tanto, Dios sabe que tenemos que producir, Dios sabe que tenemos que trabajar, Dios sabe que tenemos que comer, Dios sabe que tenemos que vestirnos, Dios sabe que tenemos que pagar la renta, pero eso es parte de la capacidad que Dios te dio. Pero al ladito de eso, también tienes que preocuparte por la obra de Dios. Por el trabajo de Dios. Por el mandato de Dios, por la comisión de Dios. No cambiemos nuestras prioridades por platos de lentejas. No descuidemos nuestras responsabilidades para con el trabajo encomendado por el Señor del Reino a nosotros. Hermano, no pierda tiempo. Cristo viene pronto. Las señales se están mostrando. ¿Por qué hemos dicho todo esto? Versículo 18. Pero el que había recibido un talento. ¿Por qué uno? ¿El Señor está haciendo acepción de personas? No. El que recibió 5 porque tiene capacidad para 5. El que recibió 2 es porque tiene capacidad para 2. Dios no nos va a poner más carga de la cuenta. El que recibió 1 tiene capacidad para 1. ¿Pero qué hizo el que recibió 1? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, es decir, abrió la tierra, hizo un hoyo y escondió el dinero de su señor. Porque hubo uno, oiga bien, hubo un siervo que habiendo recibido un talento, el cual su señor consideró que era capaz para trabajar. Un talento, no 2 talentos, no 5 talentos, no 7, ni 15, ni 20, 1. No hizo nada con dicho talento, pudiendo haberlo hecho. ¿Qué motivó a este personaje? Que sin equivocación alguna, su señor le había considerado apto para trabajar un talento, pero que actuó como si no tuviese la capacidad para ninguno. ¿Me explico? ¿Por qué el que recibió un talento, considerando el Señor que tenía la capacidad para un talento, por qué hizo como si no hubiese tenido la capacidad? ¿Se equivocó el Señor? ¿Pastor Jerry se equivocó? No, el Señor no se equivoca. Uno es el que se equivoca. Uno es el que mete la pata. Uno es el que está en la nube 46, en la nube 75 allá arriba, y todavía no aterriza a la realidad de que Cristo viene pronto. Y cuando Cristo venga nos va a pedir cuenta por lo que hemos hecho nosotros en su obra. ¿Por qué este personaje que teniendo capacidad para un talento actuó como si no tuviese ninguna capacidad? ¿Qué motivó a este personaje a equivocarse? Creyendo de que no tenía capacidad cuando el Señor le había dado 1 porque tenía capacidad para 1. ¿Pensaría que aún no llegaría su Señor? ¿Pensaría que le quedaba mucho tiempo todavía? ¿Pensaría que su Señor no sería tan severo?
A lo mejor quizás diría, aún no viene el Señor. Así que para que no me roben mi talento, para que no se dañe, se rompa mi talento, para que no se desvalorice mi talento, para que no pierda su brillo ni su valor, el talento que se me dio, mejor lo entierro y lo guardo y lo escondo, para que cuando venga el Señor le entregue, creyendo que Dios le iba a tomar a bien el que le devolviera ese talento. No se lo tomó a bien, porque tenía que trabajarlo, tenía que buscar otro talento, fruto del trabajo, fruto de la inversión, fruto de su fidelidad, fruto de su responsabilidad, fruto de su diligencia. Y creyendo que el Señor no vendría, o no vendría pronto, se fue a su casa, este personaje, y se sentó en la sala de brazos cruzados sin saber qué hacer, cómo hacer, ni por qué hacer, ni para qué hacer. Y como uno no puede estar estático sin hacer nada, se entretuvo en cosas no de su amo, en cosas mundanales. Se entretuvo en invertir para su vida y para su imperio, no invertir para la obra de Dios. Se entretuvo en sus deseos, anhelos y sueños, sin importar los deseos, anhelos y sueños de su Señor. O como dice el versículo 25, mire, lee ahí, el 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Porque algunos tienen miedo. Tienen complejos, inseguridades, tienen traumas, Pastor Jerry. Y habiendo venido a Cristo, siguen con esos recuerdos de hace 20, 30 años atrás. Y siguen con esos problemas, y siguen con esos frenos, y siguen con esa piedra que es un obstáculo para su camino. Y no pueden servir a Dios, porque están atados. Hay muchos que por pena, por miedo, por ignorancia, por sentirse incapaces, por sentirse indignos, no siéndolos, pues al creer en Cristo somos dignos por Él. Pero muchos, por diferentes razones, sea el que sea, deciden no hacer nada con su don y con el talento que Dios les dio, teniendo la capacidad. Amada iglesia, amados hermanos, no nos equivoquemos, no nos engañemos, no nos entretengamos creyendo que aún no es el tiempo para que el Señor del reino regrese. Venga, porque Él dijo que volvería. Repito, Él dijo que regresaría. Repito, Él dijo que le esperásemos. Y Él pidió que mientras Él venía y volvía, nosotros estuviésemos vigilando, trabajando, haciendo su obra. Apocalipsis 22:20 dice, he aquí vengo breve, he aquí vengo en breve. Pero ese personaje que no hizo nada con su capacidad, que no hizo nada con la comisión que le dio el Señor, que no hizo nada con todo lo que el Señor le había encomendado, creía que el Señor tardaba, que no iba a llegar todavía, y se entretuvo, creyendo que no venía el Señor. Hermano, la Biblia dice que el Señor viene. Y Él dijo, he aquí vengo en breve. El último versículo de la Biblia completa, Apocalipsis capítulo 22. He aquí vengo en breve. Apocalipsis 22:20 para el que lo quiera marcar. De tal manera que sirviendo al Señor fuésemos partícipes activos de la fundación del reino de los cielos y no meros espectadores de cómo otros trabajan. Y lo peor del caso, Pastor Jerry, que hay algunos que no trabajan, pero critican a otros que trabajan y no los dejan trabajar.
Mira por qué hicieron eso, hazlo tú entonces. Mira por qué hicieron esto otro, hazlo tú entonces. Ni trabajan, ni dejan trabajar y andan criticando a los que trabajan. Hello. Eso es gratis por si acaso. No haciendo ni dejando hacer. Versículo 19. Después de mucho tiempo, sea mucho tiempo, sea mediano tiempo, sea corto tiempo, el Señor viene y va a actuar de la misma manera. El problema no es cuánto tiempo se demora el Señor. El problema es qué estoy haciendo yo mientras el Señor viene. Después de mucho tiempo, oiga bien, sí, fue mucho tiempo, pero igual la palabra nos ilustra de manera maravillosa que el Señor, aquí, el personaje principal, volvió. Hermano, mire, recuérdese que Dios vive en un eterno presente. Somos nosotros los que medimos el tiempo en razón al pasado, al presente y al futuro. Como dicen los teólogos, Dios mira todo desde el cielo en un eterno presente. Para Él no hay tiempo, para Él no hay limitaciones. Él mira todo. ¿Cómo lo hace? Es Dios. Pastor, ¿me lo puede explicar? No, porque yo soy un ser humano. No puedo explicar esta grandeza de Dios. Pero entiende lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Para el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día. Él viene. Él viene, hermanos. Versículo Mateo 25 allí. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. El tiempo transcurrido jamás ha de borrar la unión que tenemos con el Señor del reino. Tampoco ha de borrar la responsabilidad que tenemos dentro del trabajo del Señor. Pues el Señor del reino jamás ha de olvidarse de nosotros, aunque se haya ido lejos, aunque haya o esté demorando su regreso, su retorno, su venida, tarde o temprano, más temprano que tarde, Él viene. Y va a llegar, oiga bien, va a venir, va a llegar. No nos equivoquemos por ningún momento en que Él ha de olvidar el pacto hecho con nosotros, el trato hecho con nosotros, el trabajo encomendado a nosotros. Él no lo va a olvidar. La tarea que Él nos confió, Él la conoce detalle por detalle, lo que yo estoy supuesto a hacer, de acuerdo a mis talentos. A mi talento o a mis talentos, de acuerdo a mi capacidad. Él lo tiene bien registrado y cuando venga me va a pedir cuenta porque a Él nada se le olvida. Tanto es así que al momento de su regreso, lo primero que hará es arreglar cuenta con sus siervos, pedir razón de su misión, de la misión encomendada de Él a nosotros. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino su Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mira para acá. Él nos va a pedir cuenta por cada segundo de nuestra vida, por cada minuto de nuestra vida, por cada hora de nuestra vida, por cada día de nuestra vida, por cada mes de nuestra vida, por cada año de nuestra vida. Él nos va a pedir cuenta por cada uno de esos momentos que Dios nos dio para hacer algo. No se equivoque, Él lo va a hacer. Él lo va a pedir. Porque Él es el Señor. Porque Él es el dueño de mi vida.
por cada sueñito que hice de más. Debía haber dormido 6 horas anoche, pero dormí 6 horas, 5 minutos. Me va a pedir cuenta por esos 5 minutos. A ver los dormilones aquí, levanten la mano, los dormilones. Ay, mi madre, qué pecadores tan grandes. Porque Él no está en desacuerdo que duermas y que descanses. El problema es que descansamos más de la cuenta. ¿Usted no es dormilona? ¿No? Sí, también. Él nos va a pedir cuenta de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año de nuestra vida. Y si lo hemos mal usado, y si lo hemos mal invertido, y si lo hemos gastado en cosas triviales, pasajeras, efímeras, temporales, terrenales, Dios nos va a pedir cuenta. No se equivoque. Ahí lo dice. Y al volver su Señor, arregló cuenta con sus siervos. Ay, mi madre. Arregló cuenta con ellos. Versículo 20 y 21. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido, versículo 22, Mateo 25, 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Viniendo el Señor, va a arreglar cuenta con nosotros. Nos va a exigir. Nos va a preguntar. Y nosotros vamos a tener que mostrar lo que hemos hecho. Versículo 24. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, y el Señor no le preguntó, el tipo venía preparado para justificarse. Porque para eso somos buenos, para justificarse, para justificarnos. El Señor no le preguntó, dime, muéstrame tu talento. Antes que le preguntara, Él comenzó con su justificación humana, barata, inservible, incorrecta, que no satisface al Señor. 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y que siembras donde no, 24, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Este personaje sabía que su Señor era un Señor, era un Señor tajante, que no podemos venir con excusa. Un Señor que iba a pedir cuenta y que cada uno conforme lo que hizo se le va a dar. Este personaje tenía temor a ese Dios, pero no le sirvió nada. El temor que tenía fue y escondió el talento. Muchos de nosotros sabemos quién es Dios, sabemos cómo es Dios, sabemos que Dios recoge donde no siembra, como dice ahí. Y sabemos lo increíble que es Él, lo perfecto, lo exigente que es Él. Le tememos, pero el temor es un temor que no nos permite actuar correctamente, sino que ese temor mezclado por orgullo, por soberbia, mezclado con frustraciones, con traumas, yo no sé, nos permite no hacer lo que el Señor dice y hacer lo que a nosotros se nos ocurre.
hacer un hoyo en la tierra y esconder el talento hasta cuando venga el Señor, creyendo que el Señor me va a recibir contento el talento que Él me entregó para que yo se lo devolviera doble, pero no hice nada con el talento. Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él reconoció que era de él, que era del Señor. ¿De qué le sirvió? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, irresponsable, no se puede confiar en ti. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debido a eso que sabía, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor tiene bendiciones guardadas para nosotros, pero por decirlo de una manera humana para que entendamos, también tiene las maldiciones guardadas para nosotros y Él no se va a quedar ni con mi bendición ni con mi maldición. Versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Pastor, yo no entiendo. ¿Por qué quitarle el talento al que tuvo 1? Es cierto, no hizo nada, pero ¿por qué dárselo al que tuvo 10? Porque el que tuvo 10 tiene la capacidad para tener 11, para tener 12, para tener 13, para tener 14, para administrar 15, para administrar 20. Por eso se le entregó el que tiene 10. Porque es confiable para darle más y más y más y más. Y al que se le entregó por lo menos 1, porque tenía la capacidad para 1 y tuvo que haberlo multiplicado por 1, no tuvo ni siquiera la capacidad, la fidelidad, la responsabilidad, ni tuvo la diligencia por lo menos para trabajar 1. Entonces hasta ese 1 se le va a quitar, porque ni siquiera sirvió para 1. El que trabaja con diligencia y con responsabilidad y con fidelidad, Dios le va a dar más. Dios le va a dar más. Y junto con dar más, trabajar más, ser fiel en lo más, responsable en lo más, diligente en lo más, junto con eso vienen bendiciones. Ve conmigo no, mejor no, déjalo ahí, sigamos allí. Versículo 30. Y al siervo inútil, al irresponsable, al negligente, al que se quedó dormido, al que se entretuvo en las cosas triviales, pasajeras y efímeras, al siervo inútil, irresponsable, negligente, fuera de la voluntad de su Señor, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a ser castigado. Pastor, pero fue llevado al infierno, fue salvo, no salvo.
Yo no sé, yo no estudié eso. ¿A usted le interesa? Estúdielo usted y saque su conclusión. Porque como Pastor Jerry, como teólogos estamos preocupados por esos detalles. No, Dios no quiere que te preocupes por detalles de teología. Dios quiere que te preocupes por tu vida personal, por tu fidelidad, por tu servicio a Dios. Porque de eso se trata la enseñanza. No para descubrir si el infiel que fue echado afuera al lloro y el crujir de dientes fue salvo o no fue salvo. ¿Qué me importa a mí si fue salvo o no fue salvo? A mí me tiene que importar qué estoy haciendo yo con lo que Dios me encomendó a mí. ¿Entiende? La parte práctica. La parte que concierne a la obra de Dios. Y ya tendremos tiempo para estudiar si el hombre fue salvo o no fue salvo, si era cristiano o no era cristiano, perdió la salvación, no perdió la salvación, es un apóstata, que la fe es por obra, que la salvación es por obra, ¿de acuerdo a esto? No, es por fe, porque podemos hablar mucho sobre ese versículo, que no viene al caso. Lo que viene al caso es, Cristo viene ya. Y tú, habiendo creído en Cristo, delante de Él tienes una responsabilidad igual que yo. El Señor me va a pedir cuenta a mí, porque el día que rendí mi vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, el Señor puso en mí una serie de verdades, una serie de comisiones que en mi caminar con Cristo, y ya son casi 40 años, en mi caminar con Cristo, yo iba a tener que emprender, iba a tener que poner la mano en el arado, iba a tener que echarle ganas, iba a tener que ser fiel, diligente, responsable, hasta que Él venga. Lo mismo con cada uno de los presentes. Cuando Cristo venga, en el final de los tiempos, que soy de los que creo que estamos, soy de los que creo que hemos entrado al final de los tiempos. Ya está, lo que se está viendo, todo lo que está sucediendo en el sentido geopolítico, en el sentido moral, en el sentido arriba, en las señales allá arriba, y todo lo que estamos mirando, y terremotos, y catástrofes, y accidentes, y aviones cayendo, y un montón de cosas, todo lo que estamos viviendo, es porque algo grande se viene. Y que nos vale la pena invertir nuestra vida en un lugar físico como esta tierra que va al caos y a la autodestrucción. Lo mejor es que invierta tu tiempo en el reino de los cielos, porque es de aquí hasta la eternidad en el futuro. Por lo tanto, no estoy diciendo de ninguna manera que deje de trabajar, que dejes de disfrutar en el buen sentido de la palabra, la vida y todo lo que te ha dado, pero todo en su justa dimensión. A la tarde tengo un tema que va a ser cerrar todo este mes de servicio, donde hablamos qué es lo que necesitamos. 3 principios, hermano Natanael, a la tarde 3 principios, hermano. 3 principios donde vamos a ver qué herramientas, cuáles son los pilares de este servicio constante, diligente, responsable, hasta cuando Cristo venga. No descuidando el aspecto humano, terrenal, como dije durante el tema. Comer, vestir, pagar la renta, pagar el vehículo, preocuparnos por esas cosas triviales. Pero, por si acaso, Mateo capítulo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas estas necesidades, Dios las irá supliendo a su tiempo y a su momento.
prioridades correctas. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, porque tú nos permites enseñar, porque tú nos permites aprender, porque tú nos permites ilustrar tu palabra y trasladarla desde aquel tiempo en que fue escrita, trasladarla al presente, haciendo un arco hermenéutico para poder ilustrar tus verdades prácticas para nuestra vida, para vivir más cerca de ti, para vivir diligentes y también responsables en tu obra. Padre, bendice la iglesia, cada hermano, cada hermana, cada visita, presencial como aquel que está al otro lado de la cámara, en diferentes partes, para que bendigas, oh Señor, plenamente las vidas de todo aquel que escuchó estas verdades, ya que a cada uno le ha dado conforme a su necesidad, conforme a la capacidad de entendimiento que tiene, de tal manera que entendiendo y comprendiendo podamos hacer de manera diligente, de manera forzada, de manera responsable, hacer parte de la obra tuya en la tierra hasta cuando Cristo venga. Lo más importante de todo esto, amado, amada visita, no es esta iglesia, no es esta religión, no es su iglesia, no es su religión. Lo más importante es rendir su vida a Cristo en fe para con Él y en arrepentimiento de nuestros pecados, para que la sangre del Cordero nos lave y nos limpie y nos quite de todo pecado, para que podamos ser salvos, para que podamos ver eternidad en el cielo y no condenación eterna en el infierno, porque Cristo vino a librarnos de la condenación eterna para llevarnos al Padre, al cielo, a la vida eterna preparada para todos aquellos que creen en Cristo. Cree en Cristo. No crea en una iglesia, no crea en una religión, no crea en un hombre, crea en Cristo. Ilustrado y enseñado a través de la palabra, la Biblia. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga.